Bueno, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos iniciando esta comisión que corresponde a el martes presente, 13 de diciembre, saludando muy especialmente a nuestros colegas que esperamos se concentren un poquito aquí. Ya iniciamos la sesión. Ojalá se sienten separados. Esto es como el colegio. Senador Gastón Saavedra, bienvenido, buenos días a nuestra comisión. Damos inicio a la comisión. Y senador Osandón. Que ahora que viene recién llegando hay que aprovechar. Ya, muy bien. Nadie entiende y queremos saludar igual, pedirle la disculpa a lo mejor. Estamos aquí un poquito desordenados, pero con mucho cariño saludar a quienes están presentes vía Zoom, particularmente a el representante, no lo veo, del CERNAC, pero está ahí Ana Gómez, que va a estar parece que en sustitución o representación de Andrés, ¿cierto? Andrés Herrera, que estuvo también ayer con nosotros, así que bienvenida. A nombre del CERNAC, Ana Gómez. Buenos días. Muy buenos días. Buen día. Y también a los representantes de la Organización de Consumidores, don Hernán Calderón desde CONADECU y también don Estefan Larenas, que también viene, ¿cierto?, en representación de ODECUS. Y para el punto 2 de la tabla, que también podrían hacer referencia si lo estiman, pero particularmente está presente desde la Comisión del Mercado Financiero vía Zoom su presidenta Solange Bernstein, a quien le saludamos muy cariñosamente. También gracias, Solange, por estar presente. Y también veo por ahí a don... Aquí, presidente. No alcanzo a ver el nombre. Arturo, José Antonio Gaspar, desde la CMF. Ya, perfecto. Entonces tenemos dos representantes de la Comisión del Mercado Financiero. ¿Antonio o Arturo? José Antonio y por supuesto que Solange, que ya le habíamos saludado. Y desde el Ministerio de Economía también Virginia Rivas, quien está en esta oportunidad vía Zoom. Estuvimos ayer también en una sesión importante, agradecemos la presencia del ministro, sobre todo por los temas de legislativos que estamos promoviendo y que hemos discutido en esta comisión. También, hola Virginia, recibimos la excusa de la no presencia del ministro hoy día, dado que tiene una agenda y por esa razón también estuvo ayer con nosotros en Santiago. Bueno, saludar también, no sé por qué está allá, siempre estaba acá presente, pero bueno, definió quedarse en Santiago. Bueno, saludar también a nuestros... Excepcionalmente, senadora, excepcionalmente le escribí a Pedro y a No es por razones de COVID ni mucho menos, ¿no? Así que... No se preocupe, no es enfermedad. Muy bien. Pero excepcionalmente hoy día no pude asistir presencialmente. Bien. También saludamos a nuestros secretarios, abogados, ambos de nuestra Comisión de Economía, Roberto y por supuesto nuestro Pedro. Y quiero a propósito de la comisión extender, y yo creo que todos los integrantes vamos a estar contesten aquello, nuestras profundas y más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestra querida secretaria, de su madre. Ella está... No, el fallecimiento de su madre y dadas esas circunstancias no está presente con nosotros, digamos, dado que anda en los funerales justamente de la mamá, así que todas nuestras condolencias en nombre de la comisión, enviarle una nota, querido Pedro, a propósito de esta circunstancia tan dolorosa, de la cual nos hubiese gustado acompañarle, pero la verdad es que estábamos fijados en esta sesión y en este horario. Bueno, también a los asesores, aquí presente, asesor Julio Valladares y la Bernardita del senador Sandón, del senador Durana. Perfecto. Muy bien. Y el de Gastón Saavedra, su asesor que está vía Zoom. Pero despertó, no todavía el asesor. Bueno, lo vamos a despertar entonces para que se conecte. Ya. Muy bien. Queridos amigos, colegas, vamos a dar inicio entonces a los puntos que han sido convocados y para lo cual nos tenemos que dedicar en esta sesión
primeramente el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que establece el uso de cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles. Este es un proyecto que está contenido en el en el boletín número 14935-03. Le voy a pedir a nuestro secretario Pedro que nos dé un breve resumen de en qué va este proyecto, en qué trámite está, y hoy día, digamos, la referencia de poder, a lo mejor, si es que es proyecto único, o sea, con artículo único, votarlo en general. No es un proyecto tan complejo, pero le doy la palabra a Pedro si es que hay cuenta y si es que puede hacer alguna referencia al proyecto, o bien Roberto, si es que está. Roberto. No hay cuenta, entonces Robert, si es que ya. Gracias, Presidenta. Bueno, el proyecto tiene por objeto la implementación de un cargador universal para los dispositivos electrónicos dentro del país, que sería aplicable para teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles. Se encuentra en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de diputados. Consta de 2 artículos permanentes y 2 artículos transitorios, y está para discusión en general ahora ante la comisión. Y corresponde, bueno, recibir las por supuesto, las observaciones y las opiniones de quienes están convocados. Bien, es un proyecto, como ya ha señalado nuestro secretario abogado, que tiene 2 artículos y que en definitiva es poder, de cierta manera, homologar todos los dispositivos que tengan que ver con cargadores, ¿cierto?, de tipo universal, es decir, que no tengan que tener diferente potencia, por así decirlo, y que puedan ser utilizados uno para todos, digamos, para todos los tipos de equipos portátiles, que sean además de cargo del distribuidor que va y del cual uno compra también claro, los dispositivos electrónicos. Y lo vimos en general, o algo discutimos la semana pasada. La sesión pasada se comenzó sí, a analizar este proyecto. Y hoy día estamos, bueno, convocados también para escuchar las opiniones, así que en primer término le vamos a dar la palabra a Ana Karina Gómez, que viene en representación del CERNAC, a ver si nos puede dar su opinión, y luego los representantes de los consumidores. Muy buenos días, Presidenta, muy buenos días, Comisión, por su intermedio. Lo cierto es que el director nacional, la sesión pasada, habló de este proyecto para el Servicio Nacional del Consumidor. Esto efectivamente es un avance, toda vez que lo que dice relación con la situación que tenemos actualmente de distintos cargadores respecto de distintos, tanto teléfonos celulares, ¿verdad?, como otros equipos electrónicos, corresponde para nosotros a una venta atada. Habría alguna indisponibilidad respecto de el derecho de libre elección. En ese contexto, el proyecto de ley que se presenta y que estamos conociendo hoy es efectivamente un avance en la protección de los derechos del consumidor, muy a la vanguardia de lo que ya ha pasado en la Comunidad Europea, en la cual en el año 2022 se presentó un proyecto de esta naturaleza que va a entrar en vigencia completa a partir del año 2024. En ese contexto, lo que presenta el proyecto está sin duda, como ya decía, a la vanguardia de la comunidad internacional, protege efectivamente a los derechos de los consumidores, permite un consumo sustentable y sostenible, le permite también a los consumidores ejercer su derecho de libre elección y con ese fin también acceder a precios más competitivos en el mercado respecto de estos mismos elementos electrónicos. En ese contexto, Presidenta, en ese contexto, estimada Comisión, el Servicio apoya el proyecto de ley que se está conociendo y en definitiva cree fielmente que va a ser y que es
un avance en los derechos de los consumidores a la vanguardia de lo que está ocurriendo en la línea internacional. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, Ana Karina Gómez. La verdad es que, como ya decíamos, este es un proyecto que es bien corto, que existe la disposición también de votarlo en general hoy día, y que lamentablemente, por una razón de sistema, no lo tenemos a la vista, pero ahora sí parece. Ya. Ya. Que establece también obligaciones a los proveedores, ¿cierto? Y sobre todo garantiza también que haya accesibilidad a ellos y que sea de consumo y de uso no solo para un dispositivo, sino para el conjunto de ellos. Vamos a darle la palabra de inmediato al don Hernán Calderón, que es representante con ADECUS, a fin de que nos dé su opinión respecto a este proyecto. Tiene usted la palabra, Hernán. Bienvenido. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos, por intermedio a todos los senadoras y senadores y a todos los invitados que se encuentran presentes. Nosotros en este proyecto apoyamos absolutamente esta medida, porque esta es una medida protectora de los consumidores. Esta modificación significará también un ahorro para los consumidores importante en la adquisición de cargadores que muchas veces podrían ser utilizables en otros aparatos. Por lo tanto, fíjese que en la Unión Europea se hizo el estudio de cuánto significaba de ahorro para los consumidores y se estima que anualmente en Europa ahorrarían aproximadamente unos 250 millones de dólares, de euros, no dólares, euros, y además reducirían los desechos electrónicos en 11.000 toneladas de residuos al año. O sea, esto tiene además un impacto en el medio ambiente, en todo lo que tenemos también de ahorro para los consumidores. Pasemos a la primera. Bueno, esto es lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Creemos que garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y dispositivos de carga es muy importante. Es importante lo que se ha señalado aquí. No solo es celulares, tablets, sino que también los aparatos como los parlantes portátiles, las consolas de videojuegos portátiles, que también hoy día están masificados, auriculares, que justamente son los dispositivos que tienen el cargador y que muchas veces tenemos que estar comprando cargadores especiales. Bueno, y también de ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir productos sin nuevos cargadores, porque si ya los tiene, no tiene para qué adquirir, tener almacenados distintos cargadores por distintos dispositivos, lo cual es una compra innecesaria. Al segundo, por favor. Bueno, en este proyecto me parece que esto también, tal como lo señala la representante del CERNAC, justamente este es el derecho, se manifiesta aquí el derecho de la libre elección del bien y servicio, y así también la seguridad en el consumo y la protección del medio ambiente, lo que señalábamos. Probablemente vamos a comprar menos y yo creo que en todos nuestros hogares tenemos un set de cargadores de distinto tipo que acumulamos en el tiempo porque cada uno de los aparatos tiene uno distinto o simplemente vienen con el cargador incluido. Esto también es un tema importante. En ese sentido, lo importante del proyecto es también garantizar que los consumidores y otros usuarios finales no estén obligados a adquirir un nuevo dispositivo con cada compra del nuevo teléfono o equipo radioeléctrico similar. La venta separada de los dispositivos de carga y de los equipos radioelectrónicos ofrece opciones sostenibles, disponibles, atractivas y cómodas para los consumidores y los usuarios finales. Sin embargo, nosotros sugerimos aquí una sugerencia, contemplar la obligación del proveedor de dispositivos móviles de entregar la información y telecomunicaciones a informar al consumidor sobre las características de carga, potencia mínima y máxima, entre otros, de los cargadores de teléfonos móviles u otro tipo de equipos o dispositivos electrónicos a los consumidores. Porque muchas veces
aquí tienen algunos cambios importantes en la potencia que debe tener la carga y podría afectar al otro. Por lo tanto, es importante desde este punto de vista para nosotros que esto quede también, ojalá, esta sugerencia para que tengan la obligación de informar al consumidor de estas características. Y como lo dije anteriormente, Presidenta, nosotros apoyamos este proyecto. Creo que este proyecto es un avance en la protección de los consumidores, así que esa sería nuestra presentación y nuestra opinión. Muchas gracias. Muy bien, gracias don Hernán por sus comentarios y vamos de inmediato entonces a dar la palabra a don Estefan Larena del organismo también ODECUS, Organización de Consumidores y Usuarios. Tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta. Esta vez remotamente y antes de empezar la reunión me puse a buscar los cargadores en la casa y sin mucho esfuerzo encontré 6. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y ahí está el proyecto que hoy día se presenta. Que sin lugar a dudas y sin repetir lo que ya se ha dicho, es un muy buen proyecto que va en el camino de la protección del consumidor, no solamente por los temas relacionados con la venta atada, sino también relacionados con lo que son los desechos, en este caso, todo lo que tiene que ver con la Silencio, por obsolescencia. favor. Silencio, perdón. Les pido silencio a los colegas para escuchar. Tiene la palabra don Estefan. Todo lo relacionado con la basura electrónica, que hoy día tampoco voy a abundar en eso, el proyecto tiene cifra en el mensaje y el problema está, por ejemplo, nosotros cuando nos enfrentamos con Apple, vimos que junto con otros parlamentarios vimos el tema de la obsolescencia programada, que está todavía en trámite constitucional. El trámite legislativo, perdón. Entonces, el punto aquí es que este es un buen proyecto que nos pone a la altura, en este caso, de lo que ya se ha dicho, de las directrices y todo lo que de la Unión Europea, porque no tiene absolutamente ningún sentido tener múltiples cargadores en una casa. Ahora bien, reiterando lo que se ha dicho y un poco las sugerencias también de Hernán, está relacionado con que se debe incluir la información regular sobre la recarga rápida armonizada, entregar un reglamento al Ejecutivo de Ventas para que determine los puertos de carga armonizados, la tecnología de recarga armonizada. Es decir, porque una cosa es el cargador, el tipo, digamos, y otra cosa es el nivel de recarga. Entonces, frente a esto, es importante también cuál va a ser la labor de la fiscalización. Es decir, ¿dónde va a estar? Telecomunicaciones, CERNAC, es una vieja historia de los diálogos sectoriales. Sin embargo, para terminar, señora presidenta, por su intermedio, tenemos que es un muy buen proyecto y que nosotros como organización que estamos por la promoción de un consumo responsable, de un consumo sustentable, nos parece muy acertado en estos minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Larenas, lo mismo a don Hernán Calderón y a los que han intervenido. Y bueno, ofrezco la palabra respecto a este proyecto porque creo que sería innecesario, volver a discutir. Yo creo que está bastante claro las orientaciones, abrimos la discusión y el conocimiento de este proyecto también desde la semana anterior. Y por tanto, si no hay comentarios, me gustaría entonces proponer al secretario que pudiéramos votar en general y en particular este proyecto. No sé si hay palabras, senador Osandón, senador Saavedra. Bueno, senadora Osandón. A ver, yo vengo recién viendo este proyecto.
Yo supongo que esto está, entre comillas, podría ser una especie de copia de lo que está haciendo en la Comunidad Económica Europea, porque si no es un absurdo estar nosotros regulando, porque además estamos hablando del enchufe, estamos hablando de que sea universal el cable, digamos, para que se pueda usar para todo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Así es. Y no que no estén cambiando... De cierta manera, igualar los dispositivos que son cargadores a efectos de que puedan utilizarse tanto en un dispositivo, ya sea un teléfono celular o probablemente en un notebook o en otro, que lo que pasa, Presidenta, lo que no entiendo... requiera tener cada vez, porque hoy día recordemos además que la mayoría de las compras que se hacen a los dispositivos, sobre todo celulares, ya no se entrega el cargador, uno lo tiene que adquirir por fuera. Entonces la idea es poder tener uno y con eso contribuir también a la economía y por supuesto a la sí, contaminación lo que hay que yo no soy técnico, pero lo que hay que revisar es el tema de cargadores con cable, pues. Porque el cargador es una cosa distinta. Muchas veces el cargador es un organismo, o sea, es un aparato técnico que tiene ciertas características eléctricas y que pueden ser distintas, depende del aparato. Otra cosa es el cable que se use, con el enchufe que se use, para que sea universal y que no se esté cambiando. Entonces, ojalá lo veamos eso. Es el cargador universal, que sea estandarizado. Ese es el objetivo del proyecto. Estamos hablando solo, o sea, en realidad de los cargadores, porque obviamente la potencia tiene que estar equilibrada, equiparada a lo que es la necesidad del país. Pero estamos hablando de los cargadores de tal manera que sean universales para que puedan ser utilizados en distintos dispositivos electrónicos sin necesidad de tener uno o más, a veces para los mismos dispositivos. Ya. Presidenta, yo insisto que después revisemos la palabra cargador, porque para mí es distinto lo que es el cable y todo para instalar un cargador y otro es el aparatito que modifica la electricidad para distintos wattajes, etcétera. Pero, ok, está bien. Bien, no sé si el senador Saavedra tiene la palabra. Sí, mira, a ver, yo espero que esto tenga coherencia con lo que se está haciendo en otras partes del planeta, cosa que no tengamos una ley después, porque esto va a ser inexorable, no podemos ir contra una ola de tener la obsolescencia tecnológica que tiene una velocidad mayor que lo que nosotros estimamos, y eso obliga, por lo tanto, a tomar decisiones respecto a estas situaciones. Y, por tanto, debe haber una convergencia respecto a lo que pasa en otros lugares y nosotros tener, cuando ingresen al país, personas de otros lugares tengan que comprar un cargador para poder entonces llegar a dotar de energía sus aparatos electrónicos. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo, que efectivamente la cantidad de elementos o dispositivos móviles en el país es gigantesca. El dato que hay ahí son 25 millones de las diversas especialidades, que supera con creces la cantidad de habitantes que somos en Chile. Pero al mismo tiempo, si solo tuviéramos un cargador por cada aparato que tenemos, hay 25 millones de elementos electrónicos para cargar esto, pero eso generalmente es mucho más y por lo tanto tenemos un problema de basura electrónica que no la hemos tratado y no la hemos resuelto. Diría que el elemento que a mí me hace más peso como para dar mi voto a favor, porque entiendo que tiene que haber, reitero, una convergencia respecto de lo que pasa en otras partes del planeta y debemos avanzar también a ir superando la obsolescencia tecnológica y, en tercer término, todo lo que es el tratamiento y disposición de lo que son los residuos electrónicos. Muy bien, muchas gracias, senador. Dos precisiones. La primera, es posible votar solo en general, dado que son dos artículos, por tanto no podríamos votarlos en particular, dado que si efectivamente el proyecto tuviese un artículo único, sí lo podríamos hacer. Dicho esto, la idea es votarlo en general entonces, y solo para efectos de información, señalar que efectivamente este proyecto busca homologar nuestras normas en materia de telecomunicaciones en referencia a lo que han hecho ya los países europeos, donde han, de cierta manera, dispuesto, ¿cierto?, y establecido tanto como un objetivo primario, que eso justifica la razón de nuestro representante de la Organización de Consumidores, justamente proteger los derechos de los consumidores en esta materia, y por supuesto que establece, además, desde ya lo técnico,
que es que los proveedores justamente de los servicios telefónicos o de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones garanticen la interoperabilidad común entre los distintos equipos y sus dispositivos de carga, de tal manera que se adapten a un puerto de carga único. Ese es el objetivo del proyecto. Y efectivamente se prevé en este proyecto que los que comercializan estos productos deben darle la posibilidad de adquirirlos incluso sin nuevos cargadores, de tal manera que si yo ya tengo un cargador que está con una puerta única de carga, que es homologable a todos los dispositivos móviles, por ejemplo, no tenga necesidad yo de contar con otro cargador, ni de adquirirlo, ni de menos tenerlo, porque ya ese me va a servir para todo. Pero establece un plazo diferenciador respecto de de la telefonía móvil, y que es justamente la tarea que le da al Ministerio de Ciencia y Tecnología para establecer justamente esas especificaciones técnicas, y además para que dentro de plazos prudentes, en el caso de los teléfonos celulares, ¿cierto?, o los cargadores de estos, se han adaptado a esta nueva medida un plazo de 2 años y un plazo de 4 años para los demás dispositivos, dice, de información y telecomunicaciones. Además, será el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología el que deberá dictar el reglamento dentro del plazo de 180 días desde la publicación de esta ley. Eso es en resumen el proyecto, no es más ni menos que eso. Nos parece sumamente importante las opiniones que ustedes nos han dado, pero más importante además en cómo hacemos fuerza para no solo contribuir, porque yo igual espero que a futuro ni siquiera tengamos que tener cargadores que sean vía electricidad, ojalá solares y otros, que es lo que viene. Pero por lo pronto hoy día, dado la oferta que hay, es justamente tratar de no solo suplir una necesidad económica, porque cuando se pierde un cargador o no es hábil para mi teléfono, al final uno tiene que adquirir, lo que va contribuyendo obviamente de mejorar la economía del usuario, pero además obviamente desde el punto de vista de la contaminación no podemos llenarnos, como bien decía el señor Estefan, 6, 7 cargadores buscando uno dependiendo cuál es el que me sirve, digamos. Creo que ahí hay una intención que es súper justificada, y por tanto yo creo que, habiendo opiniones todas a favor de este proyecto, es que convoco a nuestro secretario, le damos también la bienvenida al senador Bianchi, lo conmino entonces a que tomemos la votación para votar solo en general este proyecto. Gracias, Presidenta. La Presidenta pone en votación solo en general el proyecto que está analizando sobre la obligación de contar con un cargador universal. Senador Saavedra, ¿cómo vota? A favor. Senador Osandón. Siguiendo a mi líder, a favor. Senador Bianchi. A favor también. Presidenta. A favor. Aprobado entonces en general por unanimidad 4-0, Presidenta. Muy bien, aprobado entonces este proyecto en general. Va a la sala para su informe y vuelve para que podamos establecer un plazo de indicaciones muy corto, porque, como decíamos, son 2 artículos y la mayoría, como se dice, de las obligaciones están dispuestas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que deberá dictar el reglamento y deberá hacerlo entre el plazo de 180 días, como ya decíamos, y definir las especificaciones técnicas para tener en el plazo no superior a 2 años, en el caso de las telefonías celulares, los cargadores, y en el caso de los demás dispositivos de telecomunicaciones, en 4 años. Eso es. Bueno, agradecemos entonces la presencia de CONADECU y también de ODECU por este punto, y los liberamos entonces de estas materias y de este proyecto que ha sido aprobado en general. Muchas gracias por estar presente, don Hernán, don Estefan, y también a nuestra amiga, ¿cierto?, de en representación del CERNAC, Ana Gómez. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Comisión. Que tengan un muy buen día. Gracias, muchas gracias. Vamos entonces al segundo punto de la tabla, y que es justamente 2 proyectos de ley que fueron sujetos también a una suerte de controversia en la sala a propósito de que
se quería finalmente solo revisar este proyecto en la Comisión de Gobierno de Interior, si mal no recuerdo, y la verdad que este proyecto, uno de ellos, lo comenzamos a ver en esta comisión, por esa razón pedimos que se siguiera su tramitación en esta comisión, y que tiene que ver con o sea, son ambos iniciados en mociones de senadores, tanto el senador Velázquez como la senadora Sepúlveda, y que buscan modificar la Ley General de Bancos con el objeto de establecer excepciones al secreto y reserva bancaria respecto de las autoridades y directores de corporaciones, fundaciones y asociaciones que indica. Estos proyectos están contenidos y refundados en 2 boletines, el número 15697-03 y el 14955-03. Recordemos que dentro de las medidas que también señaló el presidente de la República en una de sus penúltimas intervenciones era justamente cómo se avanzaba en temas de transparencia y probidad a propósito de los recursos públicos, pero sobre todo de las obligaciones y el estándar que deben requerirse y que debemos estar obligados todos aquellos que estamos justamente no solo en cargos de representación popular, sino que en cargos cuya finalidad es justamente el servicio público. Y en ese contexto creo que cobra relevancia este proyecto, es necesario que nosotros podamos revisarlo, y para ello es que, ya lo decíamos al inicio, se encuentran invitados desde la Comisión del Mercado Financiero su presidenta Solange Bertin, como también su colega, asesor, no sé, el director jurídico. El director jurídico, don Juan Antonio. José Antonio Gaspar, es que no me pusieron el nombre acá y me cuesta verlo en pantalla, así que mis disculpas por aquello. No, bueno, pero dado que ya planteamos este punto, le vamos a dar la palabra entonces a Solange Bertin en representación como presidenta de la Comisión del Mercado Financiero. Tiene usted la palabra, Solange, entonces para hacer referencia a este proyecto. Muchas gracias. A estos proyectos, perdón. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio, y gracias entonces a la comisión por la invitación a comentar estas mociones. Voy a pasar a compartir una muy breve presentación que hace referencia al proyecto de ley que se nos solicitó comentar. Dar un poco de contexto respecto de la Ley General de Banco, que establece que quedan sujetas a secreto las operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos. Esto es una disposición que está en este cuerpo legal, cuya infracción tiene sanción penal. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que es muy delicado en términos del bien que se persigue proteger, que también resguarda la confianza en el sistema financiero y el derecho constitucional a la privacidad de las personas. Conforme a esta norma y otras disposiciones legales, solo pueden proporcionarse entonces antecedentes relativos a estas operaciones en casos bien limitados y expresos en la ley. Primero se establece que lógicamente su titular o quien haya sido expresamente autorizado por él o la persona que lo represente legalmente tiene acceso a esta información, a la justicia, que puede pedir información sobre estas operaciones en las causas que esté conociendo. También se da autorización a ciertas instituciones como fiscales del Ministerio Público, Servicio de Impuesto Interno y la Unidad de Análisis Financiero, pero previa autorización judicial. En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, dadas las funciones propias de esta entidad, como sucesora de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tiene facultades ilimitadas de acceso en el artículo 12 de la misma Ley General de Banco, replicadas en el artículo 5, número 4 del Decreto Ley 3.538. Por su parte, en el caso de la Comisión para el Mercado Financiero tenemos una unidad, que es la unidad sancionatoria, que opera de manera independiente, que es la unidad de investigación de la CEMEFE, y en el caso de la unidad de investigación se requiere autorización del Consejo de CEMEFE y un ministro de la Corte, que este es un procedimiento que está siendo revisado en el proyecto de ley de inteligencia económica, que está hoy día en trámite en el Congreso,
justamente porque se genera esta asimetría producto de la integración de la ex-SPIF con CMF, donde se generó esta asimetría que en realidad creemos que es algo que se debiera abordar, que es un punto bien particular que quedó, digamos, producto de la integración, donde quedó esta asimetría al interior de la institución respecto de la unidad sancionatoria y el resto de la CMF. Respecto de este proyecto en particular y los boletines que lo acompañan, estas mociones exigen que las altas autoridades, como bien dijo la presidenta, de la Administración del Estado y directores de entidades que se indican, autoricen a los bancos en que tengan operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza a proporcionar cualquier antecedente relativo a dichas operaciones de acuerdo a lo que requiera la UAF, la CMF y el Servicio de Impuesto Interno, sin mayor trámite y objeto de dar cumplimiento a sus propias funciones. Esta referida autorización debe otorgarse al banco dentro de 30 días de ser investido en el cargo y surtirá efecto hasta el cese de las funciones. Y el banco entonces debe remitir dicha información a los respectivos organismos en un plazo de 15 días. Donde la inobservancia de esta disposición por altas autoridades y directores de las entidades es considerado un incumplimiento grave al principio de probidad y el cumplimiento de la remisión de la autorización por el banco también es sancionable por CMF. Algunos comentarios específicos, entendiendo el objetivo que tiene la propuesta legal, simplemente me voy a remitir a comentarios bien particulares que consideramos relevantes en caso de avanzar la iniciativa. Dado que CMF actualmente cuenta con facultades ilimitadas de acceso a esta información, salvo en el caso de la unidad de investigación, como lo comenté, lo cual está justamente siendo revisado por el Congreso, se sugiere eliminar la referencia a la CMF en el proyecto de ley en comento, porque, como digo, ya esa facultad existe, excepto en el caso específico de la unidad de investigación, que sí tiene acceso, pero tiene acceso previa autorización del Consejo y autorización judicial propiamente tal. Por lo tanto, creemos que eso efectivamente es revisable y ya está siendo revisado en otro proyecto de ley que avanza en paralelo. Y por otro lado, también otra sugerencia que de avanzar esta iniciativa, sugeriríamos aclarar, creemos que puede ser importante aclarar expresamente que la unidad de análisis financiero y el Servicio de Impuesto Interno, al acceder a esta información, para justamente, como dice el proyecto de ley, dar cumplimiento a sus propias funciones, deberán mantener su secreto y la infracción tendría sanción penal del artículo 154 de la Ley General de Banco, es decir, que se traslade la misma responsabilidad de resguardo de secreto que hoy día tienen las entidades que tienen acceso a esta información a las nuevas entidades que tendrían ese mismo acceso, sin perjuicio esto de los deberes y responsabilidades establecidos en sus leyes orgánicas correspondientes. Por lo tanto, son dos comentarios bien específicos respecto de la propuesta legal. Eso sería por parte nuestra presidenta respecto de esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias Solange por su intervención. No sé si su asesor quiere o el encargado director jurídico de la Comisión del Mercado Financiero tiene algo que agregar. No, nada que agregar, presidenta. Muy bien. Le damos la palabra entonces a Virginia, a ver si hace alguna referencia a este proyecto. Tiene usted la palabra, Virginia. Muchas gracias, senadora. En particular, nuestra sugerencia sería poder invitar al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero, quienes se encuentran, reguladas en este proyecto, otorgándole nuevas facultades, por lo que sería muy prudente poder escuchar su opinión respecto precisamente a estas nuevas facultades. Más allá de esa opinión, en este momento no tenemos. Ya, a mí me gustaría igual, si nos pudiera informar o si no, hacernos llegar, porque dentro de las medidas que obviamente se anunciaron por parte del Ejecutivo está justamente el levantamiento del secreto bancario. Entonces, ¿cuál es el contexto y cómo de cierta manera se relacionan estos proyectos frente a este nuevo escenario donde hay una voluntad
política ya manifiesta, direccionada desde nuestro gobierno para esos efectos. Entonces, me interesaría, como Ministerio de Economía, cuál es la opinión, y si no la tiene ahora, generar esa referencia, dado que son dos boletines, en definitiva, que establecen hoy día normas que van en el sentido de generar una apertura y más que eso, una total visibilidad por parte de cualquier ciudadano, incluso, o cualquier solicitante en este caso, sin excepciones, sin la exceptualidad que hoy día está contenida en la normativa tanto de la Comisión del Mercado Financiero como la Unidad de Análisis Financiero, a propósito de autoridades. Entonces, es interesante también conocer, y ahí yo quisiera, a lo mejor, si podemos solicitar un informe a la biblioteca también, cómo está siendo llevado el tratamiento de estas normas, tanto en Latinoamérica como en los países europeos, respecto también a los intereses y los derechos también, a la confidencialidad que está imbuido también y que hoy día la Constitución así también lo establece. Entonces creo que eso es súper interesante. No sé si hay algo que decir, Virginia, en ese sentido. En este momento, senadora, no tengo una opinión específica respecto, o no tenemos una opinión específica respecto a este proyecto, pero ya estamos en contacto con nuestros colegas de Hacienda para que podamos presentarle a la comisión una opinión respecto de cómo este proyecto se, digamos, conversa con aquellas iniciativas que usted está en lo correcto, ha presentado el Ejecutivo en relación con el levantamiento del secreto bancario. Entonces, a la brevedad, en la próxima sesión de la comisión, estaríamos en condiciones de poder entregar esta opinión para ilustrar a la y los senadores. Muy bien. Muchas gracias, Virginia. Ofrezco la palabra a los senadores presentes respecto a este tema. Senador Osandón, tiene usted la palabra. Me gustaría saber qué información tendría Hermosilla con este proyecto. Ya tendría la información completa. Porque ¿a dónde están los mecanismos para el chantaje? Porque aquí, en el fondo, sin la avisación de ningún juez, esto se puede transformar para un acto de chantaje y de persecución política de distintos niveles en forma escandalosa. Pues es súper fácil hablar de transparencia, pero otra, ¿cómo se usa? Yo fui víctima de esto. Yo fui denunciado, una querella falsa de alguna y me revisaron, a mí me denunciaron para el 2018 y me abrieron la cuenta del 2000. Cristian Balmaceda más el gobierno anterior. Y resulta que me revisaron del 2013 en adelante, no tenía nada que ver. Y me hicieron zumbar por 450 lucas que yo no me acordaba. ¿Ya? Tú puedes hacer, no sé, cualquier cosa, hasta una vaca para un asado de curso, digamos, juntáis una plata y después se te olvida. Pero aquí claramente no hay resguardo para el chantaje, para la corrupción que puede haber de un funcionario. O sea, aquí por un lado son todos santos y la transparencia es quedar absolutamente expuesto a la extorsión. Yo encuentro que es súper peligroso, a no ser que en todo este proceso exista un juez o alguien que sea el que dé el pase a esta argumentación. Yo creo que hay que abrir las cuentas y todo cuando haya que investigar, pero estamos viendo un juicio hoy día de un grupo de abogados que tenían toda una red con funcionarios para información privilegiada y para poder chantajear hasta una cuenta, creo que de 100 millones para pagar coimas. Imagínense que un funcionario tenga toda la información o acceso a toda la información de quien quiera del mundo político. Lo encuentro súper peligroso, súper peligroso. Y esto hay que verlo. O hay un mecanismo de protección a estas personas, porque es súper fácil. Si sacan de contexto una información, por supuesto que se filtra algo que está prohibido, sale en la prensa, que hay como un delincuente en todos lados, y después ¿quién te limpia el nombre? ¿Quién te limpia el nombre? O sea, aquí un funcionario puede tener toda la información de una cantidad de autoridades políticas y no políticas salvajes, y esto puede ser una cacería de brujas para un lado o para otro. O sea, ojo con eso, ojo con dárselas de transparente, pero aquí tiene que haber alguna autoridad asumada a la justicia, que es el que tome en algún minuto, tome la decisión para que esto no se transforme en una cuestión de corrupción mucho más grande. ¿Sí? Hagan el ejercicio. Si la persona que tenía nexos con los que estamos viendo hoy día, un caso que está en la prensa, imagínense que tuviera acceso a esta información solamente por ser parte de un departamento, tendría a Chile completo en bandeja, para tratar de chantajear a cualquiera. Porque además, insisto, en este país está prohibido filtrar.
Y los fiscales filtran y no les pasa absolutamente nada. Y después, a quien le ensucian su honra y su prestigio, nadie le pide perdón. Entonces, seamos súper cuidadosos porque esto puede ser una casa de bruja para todos los que trabajamos en esto. Yo dije que me abrieran. Yo no tengo ni un problema, abran lo que quieran, si a mí me abrieron todo. Pero ahí había una intención de buscar para dañar. En mi caso, me investigaron y me empezaron a joder por el 2013 y me habían denunciado por el 2018. Una cosa que yo no me acordaba. Entonces, como fui víctima de esto, lo encuentro súper peligroso si no hay un mecanismo, no solo de castigo fuerte al funcionario que va a hacer esto, sino que qué autoridad es la que va a cortar. ¿Un juez? ¿Alguien así? Porque si no, ojo, presidenta, esto es un peligro y esto puede ser de un lado o de otro. ¿Eh? Y el poder que van a tener esos funcionarios es inmenso, para extorsionar a quien sea. Gracias. Muy bien. Senador Bianchi, respecto al proyecto. Sí, yo comparto la opinión respecto de la peligrosidad que puede tener esto. Nadie se está oponiendo a que puedan existir métodos que incluso simplificados, que con alguna causa uno puede investigar, ¿no es cierto?, que tenga fundamento, pero sí abrir esto solamente para que un funcionario tenga acceso me parece que es absolutamente peligroso. Uno no es que no quiera que haya transparencia, pero sí tampoco uno quiere que haya un cruce hacia la intimidad o también, como decía el senador, también un método de extorsión con información que puede malinterpretarse o que puede tener quizás otra finalidad distinta a la que buscamos con el espíritu del proyecto, que me parece bien avanzar hacia la transparencia, pero no hacia, ¿no es cierto?, este tipo de metodología que deja a un funcionario que sin tener, yo creo que las justificaciones necesarias, puede tener acceso a información que es personal. Bien, yo quisiera plantear un tema que es más bien de fondo y que busca en definitiva, como lo decía al inicio, generar ciertos estándares para quienes manejan fondos públicos y para quienes de cierta manera reciben fondos públicos, ya sea en el caso nuestro, por ejemplo, de autoridades de índole territorial, como es el caso de los alcaldes, bueno, también nosotros, los senadores y diputados, a fin de que haya obviamente la posibilidad no solo de conocer, digamos, y de llevar cierto control público también de las arcas de las autoridades cuando hay justificaciones válidas. Porque a contrario censo, lo que ocurre es cuando no se genera, digamos, este tipo de normas que generan transparencia, al final del día queda en la nebulosa cuánto de verdad se puede justificar del patrimonio que tiene autoridad tanto al ingreso a una acción o una actividad pública como a su egreso. Y creo que allí hay también elementos que hoy día juegan a favor de este proyecto. Así a mí me parece, por ejemplo, que lo que ha ocurrido con el caso Fundaciones, donde hoy día hemos conocido, pese a que ustedes me dirán, efectivamente hoy día eso está reglamentado porque si hay una orden judicial o si hay una resolución, ¿cierto?, en un proceso judicial determinado que indique que hay que abrir cuentas, eso ya está, digamos. Pero creo que avanzar sobre también dar la posibilidad a autoridades, de las cuales yo me incluyo, de poder decir, autorizar, por ejemplo, de mutuo propio cualquier autoridad que sus cuentas sean a lo mejor, claro, conocidas, que su patrimonio para efectos bancarios, de títulos, inversiones, lo que sea conocido sin perjuicio que igual, ojo, y esto hay que aclararlo, todas las autoridades al momento de asumir un cargo público debemos, ¿cierto?, emitir por obligación lo que es la declaración del patrimonio. Y eso obviamente que no es menor. Muchas personas a lo mejor no lo saben, pero ya que se está transmitiendo esta comisión es importante señalarlo. Cada año nosotros debemos actualizarlo si se ha adquirido un nuevo bien o si obviamente no se ha hecho o finalmente ya no ingresa en su patrimonio, también hay que aclararlo, actualizarlo. Eso es una obligación que tenemos todos. Entonces, en razón a lo que señala el senador Osandón sobre el uso de esta información, si hacemos un análisis un poco, o más bien somero, de lo que ocurre hoy día con la información, la verdad es que por una parte hay una suerte de desafío respecto a cómo generamos información fehaciente de los órganos correspondientes y para los fines adecuados y los fines y los propósitos determinados. Lo digo porque cuando uno ve, y obviamente lo que ha sucedido en
en la actualidad es que efectivamente uno empieza a dudar porque hay conocimiento muchas veces de cuestiones que están absolutamente exceptuadas de conocimiento público y sin embargo llegan fácilmente al conocimiento público, sea porque hay una investigación, pero además se filtra la información que está justamente en tribunales, cuando todavía hay un proceso a veces de investigación, lo que acarrea la crítica que hace el senador Sandón, de decir, antes de la nada a mí me enjuician porque es imposible que yo a lo mejor pueda justificar este ingreso porque no me acuerdo, porque no sé qué, ¿cierto? Pero ya está, con comillas, el daño hecho, ya está el cuestionamiento puesto en la palestra pública. Y ahí, y obviamente por otro lado, ya se conoce, vimos el caso de Hermosilla y otros, donde empresas básicamente vulneran y a propósito de la información privilegiada también, que algunos tienen acceso, generan rédito económico para sus propias arcas mediante coima y mediante despropósitos, obviamente, que no tienen ninguna cabida y menos en el aparataje público. Entonces, la pregunta del fondo, y aquí me hago cargo ante el director jurídico de la CMF, ¿cómo garantizamos nosotros que esta información es efectivamente destinada o otorgada a quien realmente, obviamente, lo solicita de acuerdo a la ley? Y segundo, ¿qué acciones o más aún, qué mecanismos de protección de datos ustedes están utilizando actualmente que pudiéramos decir estamos en nivel de riesgo 1 o 2, es posible que a lo mejor la información esta se filtre o no? ¿Qué nos garantiza a nosotros que una entidad como la de ustedes, que hoy día obviamente tiene modificaciones, digámoslo, respecto a su resguardo, tienen hoy día a propósito de este derecho que hoy día está establecido, pero que además significa también para nosotros conocer a qué niveles de certeza y de seguridad están dispuestos nuestros datos en la CMF? Le dejo planteada la pregunta y lo segundo, en su opinión, ¿qué le parece este proyecto? Derechamente a ambos, a doña Solange y a usted. Perfecto. Por su intermedio, Presidenta, me paso a referir a la primera pregunta y le doy la palabra a la Presidenta para la segunda. ¿Se escucha? Sí. Se escucha muy bien. Ya. Respecto al primer punto, por su intermedio, Presidenta, pasar a señalar que precisamente como señaló la Presidenta de la Comisión, el primer resguardo que hay que considerar es precisamente la protección legal, la reserva legal que tiene que tener esta información. Por eso, como le indicamos, en la Ley General de Bancos, actualmente el secreto bancario tiene de las más altas protecciones que establece el ordenamiento jurídico, que es el delito, que es incluso la amenaza de que si hubiera cualquier entrega de información en vulneración de estas normas, hay sanción penal. Lo cual también, en el caso de la comisión, por su intermedio, Presidenta, además está reforzado no solamente por lo especial que es el secreto bancario, sino en general por toda la información que nosotros tenemos acceso y que no sea pública. También, que eso lo establece el artículo 28 de la ley de la comisión, establece también reforzando en la misma línea de que la información sujeta a confidencialidad, primero tenemos un deber de reserva bastante estricto internamente en la comisión y además reforzado con que eventuales infracciones a ese deber de reserva esté sujeto a delito. Segundo, respecto al mismo punto, sin perjuicio de que está contemplado ese resguardo, esa responsabilidad penal que busca incentivar evidentemente eventuales filtraciones. Además, internamente en la comisión, por lo menos es un tema que permito comentar de que sí estamos preocupados evidentemente por el tema de los datos, el manejo de datos dentro de la comisión, no solamente porque se nos viene y ustedes tendrán conocimiento que nos ha correspondido participar en las leyes de tratamiento de datos que hay en general y que por lo tanto se están analizando ese tema a nivel general como país, pero sin perjuicio de lo cual, como la comisión misma tiene bastante tratamiento de datos, tenemos primero organizaciones internas respecto del tratamiento de datos, o sea, una protección de cómo tratamos los datos que manejamos, la información que manejamos. Tenemos un comité de gobierno de datos funcionando hace obviamente más de un año internamente sin perjuicio de las unidades y actualizando las políticas de tratamiento de datos concretamente por su intermedio, Presidenta, de modo tal de regulación interna de cómo sea el tratamiento del resguardo, además de la trazabilidad de
el manejo de la información, o sea, ocupo no en papel, sino que más bien principalmente en herramientas electrónicas de trazabilidad de la información, de modo tal de que en el caso de cualquier investigación, cualquier dato que llega a la comisión, hay una trazabilidad del dato y de quienes tuvieron acceso al dato, además de perfiles de control respecto a quienes tienen acceso o no a esos datos. En términos generales, les estoy resumiendo, Presidenta y honorables senadores, el manejo interno que tenemos en la comisión, en la línea de que internamente haya, y además están las otras dos líneas de defensa, aparte de las estructurales, las otras líneas de defensa tradicionales, normales para cualquier entidad, que es evidentemente un monitoreo de los riesgos, entre otros los riesgos precisamente de protección de datos, y también mecanismos de auditoría interna, que son como, aparte de establecer una estructura interna respecto de cómo se procesan y se controla el tratamiento de datos, además esos mecanismos pertinentes de lo que se conoce tradicionalmente como la segunda y tercera línea de defensa. Eso un poco buscando responderle, Presidenta, a su primera pregunta, y si me permite le doy pase a la Presidenta de la Comisión para su segunda pregunta. José Antonio, antes de escuchar a la Presidenta, preguntarle de este resguardo y el alcance que este tiene, porque muchas veces ocurre, como señalaba el senador Osandón, que entregados sean los datos, la responsabilidad de ustedes llega hasta el organismo solicitante. Me explico, si viene un tribunal y solicita una información, la entregan. El tema es que la garantía respecto de ese secreto o esa confidencialidad es nula una vez que llega al destinatario. Y creo que ahí hay un elemento del cual debiera haber tal vez una mirada más coordinada, más complementaria y más de largo alcance o de amplio alcance. Porque efectivamente el uso de los datos hoy día es un patrimonio que le pertenece a cada persona y que es deber del Estado y sus organismos resguardar. Pero efectivamente cuando hay vulneración de aquello en una u otra escala, porque probablemente, y no sé el caso de ustedes, pero me imagino que hay súper vigilancia respecto de esto, digamos, que es tan importante. Pero respecto de otros organismos, la verdad es que se desvirtúa el propósito, más allá de lo que ustedes puedan hacer. Entonces creo que allí hay un elemento a lo mejor que a propósito de lo que usted menciona, de este estudio que están haciendo como Estado, como país, en el tema de protección de datos, se tiene que mirar también de una manera más conjugada y más coordinada. Porque además, dicho sea de paso, a propósito caso Hermosilla, para no decir apellidos, nada se dice respecto a los funcionarios y su patrimonio. Entonces, también es cierto que la autoridad, y lo contempla este proyecto, no más autoridades, dice, directores de corporaciones, qué sé yo, pero respecto a los funcionarios públicos en general que tienen altos niveles de responsabilidad o que tienen a su haber altas responsabilidades, por ejemplo, en el resguardo de información confidencial, que no es menor, porque esto no hubiese ocurrido probablemente en otra área, a propósito de ese caso, o del impuesto interno, si no se manejara conocimiento de alto patrimonio, de altos niveles de recursos y de dinero, digamos. Ese es el atractivo. Entonces creo que allí, obviamente, mi mirada está puesta más allá de este proyecto, en cómo conjugamos estos elementos para que el Estado garante de aquello responda también muchas veces incluso solidariamente cuando hay intromisión respecto de un funcionario que emite información no privilegiada y que eventualmente pudiera ser responsabilidad incluso de los organismos, los directores de los organismos. Lo dejo planteado nomás y le doy de inmediato la palabra entonces a Soledad Bernstein para su opinión. Tiene usted la palabra, Solange. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Respecto a las dos consultas que se hacen, simplemente recordar, para que entiendo que los senadores lo tienen bien presente, pero hay una ley de protección de datos justamente en trámite también en el Congreso, así que eso justamente habla de la relevancia que nos comenta la Presidenta en términos de la sensibilidad de la información personal y su adecuado tratamiento. Además, en línea un poco con el comentario que hicimos a esta iniciativa legal, ¿no? Y justamente haciéndome cargo de aquello y de nuestra opinión respecto de la iniciativa en general, entendemos el propósito, pero justamente hacíamos el punto en nuestros comentarios de la necesidad de un debido resguardo de información sensible. Entendemos que esto justamente
la intimidad es algo que está protegido en nuestra Constitución, el derecho a la intimidad, y por eso es que justamente se requiere ley para dar acceso a este tipo de información, y a su vez que esa ley tome los debidos resguardos para quien la tenga, porque claro, una vez que sale de CMF ya pasa a ser responsabilidad de la entidad que la recibe, entonces esas mismas responsabilidades requieren de un resguardo por parte de esa otra entidad que recibe esa información. Y respecto de los funcionarios, presidenta, de CMF, al igual que autoridades, en el caso de CMF, por la temática que tratamos, los funcionarios y la sensibilidad de la información, también se extiende el deber de hacer declaración de patrimonio y conflictos de interés a los funcionarios CMF que justamente podrían estar sujetos a eventualmente la necesidad de aquello. Y es bien extensa. En el caso de CMF tenemos un deber de hacer declaración de patrimonio bien extensa a todo fiscalizador. Por lo tanto, esa obligación se extiende. Además, incluso tiene que reportarse cada vez que un funcionario toma un crédito. También hay inversiones o créditos tienen que ser reportadas. Entonces tenemos un deber de nuestros funcionarios por el tipo sensible de información que se maneja y la función que se cumple en términos de transparencia, que es bien relevante. Y una consulta más técnica, a propósito nuestro, que nosotros somos personas políticamente expuestas y tienen alcance incluso en nuestros familiares. ¿Lo mismo ocurre respecto de los funcionarios de la CMF? ¿Qué alcance tiene respecto a los parientes cercanos? Por ejemplo, bueno, cónyuge, hijos, padres, porque hasta los padres nos tienen que... no sé si también tiene ese mismo alcance. La declaración de patrimonio efectivamente nuestra es igual que la de las autoridades, de los funcionarios, por lo tanto tiene que extenderse a los parientes. No, pero hacía referencia yo a la exposición de las personas como nosotros, que vamos a un banco y tenemos que comprar dólares y sale PEP. ¿Lo mismo ocurre para los funcionarios de ustedes? No. Si una persona, una cónyuge de un funcionario, adquiere un crédito digamos, en ese contexto no estaría políticamente expuesta, digamos. Presidenta, si quiere el director jurídico le puede explicar con más detalle. Muy bien. Le pedimos entonces a ver si nos puede explicitar aquello. Sí, por su intermedio, presidenta. Primero, distinguir que en el tema de las personas políticamente expuestas, un tema que, para señalarles que está sujeto a los parámetros que estableció la unidad de análisis financiero, y concretamente, por lo menos en esas definiciones que estableció, hay una circular que, si me recuerdo, es la 40 de la unidad de análisis financiero, y ahí estableció los niveles de las personas que están, y por lo menos en el caso de los funcionarios públicos, no está a nivel de todos los funcionarios públicos, que, para responder derechamente a la pregunta, no todos los funcionarios, no los funcionarios CMF en general no son personas políticamente expuestas, porque ahí está el parámetro que regula ese punto, sujeto a revisión, y se puede ver con la unidad de análisis financiero. Pero sí me permito agregar, y puede ser de interés para ustedes, que sí, por ejemplo, para los temas de información privilegiada, la ley de mercado financiero, la ley de mercado de valores, perdón, la ley de mercado de valores, la 18045, establece expresamente una presunción de acceso de información por parte de los funcionarios CMF, y ahí se puede extender incluso porque evidentemente nosotros, como ustedes se imaginarán, como tenemos nuestro conocimiento del mercado financiero, tenemos acceso a mucha información que podría eventualmente calificarse de información privilegiada. Entonces, ahí sí que hay una restricción expresa para los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, por la lógica de la función que tenemos, y esa eventualmente, en caso de hubiera una hipótesis de uso o de infracción, podría eventualmente extenderse también a los familiares, dado el acceso que se presume por ley que es lógico, que nosotros tenemos, y ahí entendemos que blinda también para controlar eventuales irregularidades que pudieran cometerse respecto de familiares de funcionarios de la Comisión. Bien. Le vamos a dar un segundo, no, más de un segundo. La palabra es nuestro secretario, Pedro Faisto. El informe a la biblioteca, quería recordar que eso fue solicitado al inicio de la tramitación del proyecto, fue elaborado por James Wilkins, un destacado analista, que lo expuso en una sesión acá. Entonces lo que yo voy a hacer es reenviarlo nuevamente para que lo tengan presente. Y hace un barrido respecto de proyectos en trámite
referidos al levantamiento de secretos bancarios y también analiza en el derecho comparado las situaciones que de Estados Unidos, Colombia y Francia. Bueno. Muy bien, entonces vamos a tener acceso a ese informe nuevamente para poder revisarlo. Y bueno, dejamos hasta aquí esta sesión. Hemos cumplido el horario. Le agradecemos a Solange, también a José Antonio por parte de la CMF, también a Virginia. Esperamos tener opinión en la próxima sesión respecto a esto. Este es un proyecto que no tiene definida urgencia. Por tanto, es probable que lo sigamos discutiendo, pero no tenemos una fecha cierta. Así que, bueno, por haberse cumplido entonces el objetivo de la sesión, agradeciéndoles que hayan estado presentes, se levanta esta sesión de comisión. Gracias.